5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Durante años hemos construido nuestra historia como especie a partir de fósiles, herramientas y restos arqueológicos, pero hay otra forma de contarla, mucho más silenciosa y precisa, el ADN. En él no solo está escrita nuestra biología, sino también el rastro de los viajes, las mezclas y las adaptaciones que han dado forma a las poblaciones humanas. Sin embargo, ese mapa genético global tiene lagunas importantes. Gran parte de lo que sabemos se ha construido a partir de poblaciones europeas y asiáticas, mientras que otras regiones, como América, han quedado relativamente al margen. Eso no solo limita nuestra comprensión del pasado, sino que también tiene consecuencias en el presente, especialmente en ámbitos como la medicina de precisión. Ahora, un nuevo estudio amplía de forma significativa ese mapa, incorporando genomas completos de poblaciones indígenas americanas y revelando una diversidad genética mucho mayor de lo que se conocía. Los resultados no solo ayudan a entender cómo se pobló este continente, sino también cómo los seres humanos se han adaptado a entornos muy distintos y qué implicaciones puede tener esto para la salud. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La genética ha permitido reconstruir buena parte de nuestra historia como especie. Sabemos que los humanos modernos salieron de África, que se expandieron por Eurasia y que acabaron llegando a América hace al menos 15.000 años. Pero a pesar de ese conocimiento general, hay un vacío importante. Las poblaciones indígenas americanas siguen siendo unas de las menos estudiadas desde el punto de vista genómico. Ese sesgo tiene consecuencias. Las grandes bases de datos genéticos, sobre las que se construyen muchos avances biomédicos, están dominadas por poblaciones europeas y asiáticas. Esto significa que parte de la diversidad humana y de la información clave para entender enfermedades, adaptaciones o evolución simplemente no está bien representada. Para abordar este problema, un equipo internacional ha secuenciado genomas completos de poblaciones indígenas de América con una resolución sin precedentes. Han analizado casi 200 personas de más de 50 poblaciones distintas, identificando más de 1 millón de variantes genéticas que no se conocían hasta ahora. Un trabajo que no solo amplía el mapa de la diversidad humana, sino que también permite reconstruir con más detalle la historia del continente. Los resultados dibujan un escenario mucho más complejo del que se pensaba. No hubo una única migración, sino varias oleadas que llegaron a Sudamérica en distintos momentos. Además, el estudio detecta señales de adaptación a entornos muy diversos y revela conexiones genéticas inesperadas con poblaciones de otras regiones del planeta. Así que para conocer los detalles de este interesante trabajo, nos acompaña Marcos Araujo Castro e Silva, que es investigador en el Instituto de Biología Evolutiva, un centro mixto del CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra, y primer autor de este trabajo que se acaba de publicar en Nature. Así que lo primero es darle la bienvenida a Marcos a Principio de Incertidumbre. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jorge, gracias por invitarme, muchas gracias por el interés en nuestro trabajo. Bueno, me parece muy interesante. Si te parece, lo primero un poco explícanos un poco la motivación del trabajo, ¿no? ¿Por qué es importante tener un poco el conocimiento genómico de las distintas poblaciones humanas que hay en nuestro planeta? Porque creo que, como decíamos un poco en la introducción, las bases de datos sobre todo un poco se han ido construyendo con genomas propios de Europa y Asia y no estábamos del todo representados todas las personas que habitamos el planeta. ¿Esto qué implica? Pues implica que en algunos pocos años y ahora mismo ya empieza a afectar cómo estas poblaciones van a tener acceso a las nuevas aplicaciones de la genómica a la medicina, que van a permitir que diagnósticos sean más precisos de enfermedades, que los tratamientos sean más efectivos para distintas enfermedades y que también se entienda la variación que hay
entre distintas personas, incluso de distintas poblaciones, en respuesta a estos tratamientos y a estos diagnósticos, y que sean más precisos y justos para que estas personas puedan ser también beneficiadas por estas aplicaciones de la genómica a la medicina. Claro, cada vez se habla más de medicina de precisión, ¿no? Queremos saber exactamente cómo afectan los tratamientos a personas concretas, ¿no? Para eso podemos recurrir al genoma también, un poco tener claro qué es lo que da de sí nuestra especie, ¿no? Entonces, para eso, claro, estaba hasta ahora incompleta. Se han ido haciendo quizá donde fuera más fácil o accesible esta capacidad de secuenciación, pero nos dejábamos fuera mucho, ¿no? Y en particular quedaba por hacer bastante en América y en concreto con la población indígena, ¿no? Que ha sido un poco el objeto de vuestro trabajo. Exacto. Que las poblaciones indígenas, pues, es una población de un continente que posiblemente es la menos estudiada entre las poblaciones humanas de distintas partes del mundo. O sea que la variación genética de estas poblaciones sigue muy desconocida hasta ahora que podemos publicar este trabajo, que es la más grande investigación con genomas completos de poblaciones indígenas hasta el momento, que es algo que no se había hecho para el continente americano, y que ahora tenemos al menos una representación de una diversidad de algunas poblaciones, que son 45 poblaciones, y con 128 genomas completos de individuos de estas distintas poblaciones, que incluso también representan una diversidad cultural del continente, que incluye 28 familias lingüísticas, que llamamos estos grupos de lenguas que tienen origen común, y pues esto nos indica que tenemos una buena diversidad geográfica del continente, que incluye 8 países de América, de Latinoamérica específicamente, y también de esta diversidad cultural, o sea que tenemos ahora una buena representación de la diversidad de estas poblaciones en comparación con lo que había antes, que eran básicamente genomas de 2 poblaciones amazónicas que no eran muy representativos de la diversidad indígena. Bueno, cuéntanos un poco, para empezar, entiendo la dificultad de este trabajo, porque claro, casi por definición, ¿cómo se llega a contactar con esas poblaciones y cómo se hace ese secuenciado, ¿no? Entiendo que tiene que tener su dificultad, claro, por eso, entre otras cosas, era más complicado. En Europa, Asia, más sencillo. Ahora, para conectar con todas estas poblaciones dispersas, que van, pues eso, desde México hasta el sur de Chile, Argentina, ¿cómo habéis hecho? ¿Cuál ha sido la selección y cómo habéis podido hacerlo? Efectivamente. Pues este es un trabajo de muchos años o de décadas incluso, que yo no estuve de todo involucrado en esto desde el principio, porque esto es un trabajo que ha involucrado muchos investigadores de distintos países que ya vienen de contactos con estas poblaciones indígenas de hace muchos años. Incluso mi supervisora del doctorado, que era Tabitha Huneinmayer, su propia supervisora y el supervisor de ella ya tenían este trabajo que viene en Brasil, por ejemplo, desde 1960 al menos, en que venían con este contacto con esas poblaciones y que trabajaban con ellas, y que vienen con publicaciones de estudios desde hace muchos años. Y desde esta manera, con contactos en distintos países por investigadores latinoamericanos, que se posibilitó la colaboración para construir esta base de datos de distintos países, en que seleccionamos a algunos individuos de distintas poblaciones para poder justamente maximizar esta diversidad de esta base de datos, que como poblaciones indígenas en general, los individuos dentro de la misma población no tienen tanta diferenciación de uno con los otros, pero sí que entre poblaciones hay mucha diferenciación genética, incluso más grande que en otros de poblaciones de otros continentes. O sea que sería más interesante tener pocos individuos de muchas poblaciones que muchos individuos de una misma población, porque no hay mucha diferenciación dentro de las poblaciones, pero sí que hay bastante entre poblaciones. Así que con 128 individuos de 45 poblaciones de 8 países tenemos una buena representación ahora de lo que es la diversidad de
de estas poblaciones indígenas, que incluso como tú has comentado podemos encontrar más de 1 millón de variantes genéticas que no se habían observado en otros continentes. Mismo con tan pocos individuos se ha podido encontrar esta variación, que en comparación con otros estudios de otros continentes como de Oceanía o de África, por ejemplo, tiene valores que son por individuo de variación nueva que se ha encontrado, que no es tan grande cuanto lo que se ha observado, por ejemplo, en Oceanía o en África, pero que tampoco es baja, que es algo como 11.000 nuevas variantes observadas por individuo que se ha secuenciado. O sea que hay una diversidad genética en estas poblaciones indígenas que es bastante significativa y que es única de esta población, y que, como tú has comentado antes, esto sí que tiene un impacto a la salud, potencialmente a la salud de estos individuos, a la respuesta a medicinas, a respuesta a tratamientos, también a eficiencia de diagnósticos médicos de enfermedades sobre estas poblaciones, y también sobre el impacto que tiene las enfermedades en estas poblaciones. Claro, es muy distinto, ¿no? Porque todo esto puede condicionar pues cómo funciona el sistema inmunitario, cómo se ha adaptado, cómo funciona el metabolismo, en fin, un montón de cosas que hasta ahora estaban sin describir. Entonces, tú podías aplicar medicamentos que realmente puede que no sirvieran tanto, ¿no? No fueran tan eficaces. Sí, que hay incluso, yo creo que, no me acuerdo exactamente cuál era la situación, pero que incluso ahora en España que había alguna tratamiento, no me acuerdo si era una anestesia o algo así, que se aplicaba a poblaciones, a individuos que eran de Venezuela y que tenían una respuesta, pues, que muy fuerte a esta medicina, a esta anestesia, que incluso podía llevar a muerte, por lo que me acuerdo, si tú quieres buscar mejor esta referencia, pero sí que, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo un tratamiento que para población europea, que en general no hay ningún riesgo, pero como no se ha estudiado esta variación genética, para una persona que es mestiza de Latinoamérica, que tiene ancestría indígena, puede presentar riesgos que son muy altos, algunos de estas medicinas, y que hasta ahora no se ha identificado, que ahora se está observando directamente con las peores consecuencias, pero que se podía evitar si estuviera estudiada la diversidad genética de esta población. Uh-huh. Claro, hasta qué punto esto es importante, ¿no? Entender toda esa riqueza y también las consecuencias que puede entrañar, y ahora en un mundo que está absolutamente globalizado, ¿no? En el que la gente se mueve por todo el planeta, pues claro, no puede ser tratado todo el mundo igual, puesto que, como vemos, pues traemos un bagaje en la mochila muy, muy diferente. Desde luego esto es muy interesante, era necesario, bueno, pues la aplicación biomédica es la primera, es fundamental, pero también cuando vamos al genoma son muchas otras cosas las que aprendemos, que tienen que ver pues con la riqueza, con la relación de las poblaciones, e incluso reconstruir un poco cómo puede haber sido el origen de la distribución geográfica, ¿no? de la población de todo el continente, en función un poco de las relaciones que podéis ver, que se han mantenido, la parte del genoma que proviene de otras. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis identificado por este camino con respecto a cómo se fue poblando el continente americano. Pues primero te quería comentar algunas dificultades que tenemos para estudiar estas poblaciones, que son las consecuencias de este contacto con los europeos en los últimos 500 años, que dificultan un poco el estudio de estas poblaciones indígenas, porque algunas de ellas presentan mestizaje de algunos individuos con poblaciones europeas y africanas, y para eso para poder estudiar esta componente indígena, tenemos que seleccionar, básicamente identificar y seleccionar los trozos, los segmentos de los cromosomas del genoma que son de ancestría indígena. Y cuando podemos enfocar en eso, sí que podemos usar estas componentes indígenas de estas poblaciones para comparar con otras poblaciones indígenas actuales y también del pasado. Y así podemos reconstruir cómo ha pasado este histórico del poblamiento, como tú comentabas. O sea, y lo que identificamos con esta comparación con poblaciones indígenas actuales y antiguas es que
Desde Norteamérica hasta Sudamérica hay al menos tres grandes oleadas de poblamiento de América del Sur, que la primera es la que se inicia desde el inicio del poblamiento del continente americano como un todo, que pasa al menos desde 15.000 años en el pasado, que incluye todos estos individuos más antiguos de América del Sur, en Brasil, en Chile, que hay individuos ahí con más de 10.000 años, que estos todos tienen una similitud genética más grande con poblaciones más antiguas de Norteamérica. Pero luego, después de 9.000 años, empieza a haber un cambio donde estas poblaciones ya no tienen más esa similitud, estos individuos antiguos ya no tienen esta similitud con estos individuos más antiguos de Norteamérica, y sí que ya empiezan a tener más similitud con poblaciones actuales de Sudamérica, pero también más específicamente en Norteamérica con individuos antiguos de la costa oeste, la costa del Pacífico de América del Norte, en unas islas que hay ahí en California que se llaman Islas del Canal de la California. Y más recientemente, básicamente estas dos oleadas ya se sabía porque ya se había identificado en otros estudios desde hace al menos 2018, pero en este trabajo también identificamos que hay muy probablemente una tercera oleada que no estaba caracterizada, donde identificamos que desde al menos 1.300 años en el pasado, estos individuos con más de 1.300 años en Caribe y en Sudamérica tienen un padrón distinto de similitud genética, donde ellos están más similares unos a los otros que con otras poblaciones del pasado, lo que indica que estas poblaciones tienen un origen distinto y ellos tienen una similitud genética más grande ahora sí con poblaciones de Mesoamérica, que son básicamente el centro y sur de México. E incluso más antiguo también observáis la presencia de parte de genoma neandertal, ¿no? Que también en este caso pues, sí que parece todavía más antiguo, pero que sí que también debe explicarse en base a que confiere algún tipo de ventaja adaptativa. Efectivamente, sí que también observamos que en los genomas de los indígenas, de todos los indígenas, se puede observar las dos ancestrías, como tú nos has comentado también, las ancestrías de homínidos arcaicos, los neandertales y los denisovanos, que tienen alrededor de 1 a 3% del genoma de estos indígenas. Y que también, como en el caso de la otra ancestría de similaridad genética con poblaciones del sur de Asia y Oceanía, en estas regiones de ancestría neandertal y denisovana también hay algunas de estas variantes genéticas heredadas de estos homínidos que también presentan evidencias de selección natural, o sea que estos variantes que se han heredado de estos homínidos arcaicos han conferido unas variantes genéticas que fueron adaptativas al poblamiento de América, que los ayudaron a poder vivir en este continente, este nuevo continente. Claro, era todo un reto, ¿no? Estamos pensando en América, que es el único continente que llega del norte al sur completo del planeta y con una variedad de ambientes impresionante, ¿no? De montañas nevadas, a desiertos, a selva, cada uno con sus retos, ¿no? Temperaturas altas, oxígeno bajo o, por ejemplo, eso, el entorno selvático que debe ser todo un reto para el sistema inmunitario. En fin, había que recurrir a todo lo que se hubiera heredado que fuera útil y que se ha conservado por eso mismo. Exacto. Es que básicamente en el continente americano se puede observar todos los otros tipos de biomas, de climas, de ambientes que hay en el resto del mundo. O sea que es un continente que tiene una diversidad ambiental muy grande y que estas poblaciones tuvieron que durante estos 15.000 años adaptarse a todos estos tipos distintos de ambientes. O sea que toda la variación genética que estaba presente en estas poblaciones en estos distintos ambientes seleccionó distintas variaciones genéticas, adaptaciones genéticas que posibilitó que estos individuos y poblaciones estuvieran adaptados a estos ambientes.
podemos identificar a lo largo del genoma de estos 128 individuos distintas adaptaciones a distintos ambientes. ¿Y esto podría darnos pistas precisamente también para soluciones de problemas médicos o ventajas que puedas ver de, mira, pues esta variante no la teníamos detectada y a lo mejor permite pues adaptación a zonas en las que hay muy poco oxígeno y puede ser muy bueno, pues yo que sé, para el rendimiento de las mitocondrias, por poner un ejemplo? Sí, es una manera de identificar si una variante así seleccionada que muy probablemente tiene algún impacto funcional y que algunas veces no se conocía y que por medio de esto se puede llegar a pues, identificación de variantes genéticas que tienen un impacto biomédico, quizá como tú has comentado, por ejemplo, adaptación a la altitud o a la hipoxia, ¿no? Estos niveles más bajos de oxígeno. Se puede identificar alguna variante genética que relacionada con la producción de la hemoglobina o yo qué sé, como la producción de eritrócitos o cambio de producción de eritrócitos en relación a respuesta a exposición a hipoxia, y esto se puede llevar a en el futuro algún desarrollo de una medicina o de algún tratamiento que esté relacionado con esta función biológica. Claro, es algo que no teníamos visto, tanto como comentabas, como la medicina, fundamentalmente occidental, ha pasado por alto los riesgos que puede llevar su aplicación tal vez a determinadas poblaciones que no estaban estudiadas. De igual forma, estas poblaciones no estudiadas pueden ofrecer también interesantes pistas para otra serie de cosas, ¿no?, que han permitido esa adaptación. Desde luego es una historia fascinante, la de la población del continente americano, cómo se han dado esas oleadas, cómo lo habéis podido identificar. Y luego también no podemos dejar de pasar el hecho de que 500 años después, que era un poco, lo has mencionado antes, la dificultad de cribar los que verdaderamente eran indígenas, a luego lo que ha habido el mestizaje, porque claro, realmente en América está la mayor diversidad humana del planeta, ¿no? Porque por si fuera poco estas primeras poblaciones, estas tres movimientos que has dicho, 500 años después empezó a llegar, pues venga, oleadas de gente de África y de Europa que ha impactado muchísimo a la realidad genética. No sé, primero, esto, si puedes dar más detalle de cómo habéis podido distinguir unos de otros y luego esto lo que implica. Sí, exactamente. Que esto también es una de las grandes dificultades de estudiar las poblaciones indígenas y también mestizas de América, porque hay esta mezcla entre poblaciones indígenas europeas y africanas que se produjo en los últimos 500 años. Y esto sí que, pues, como sabemos, el contacto con los europeos llevó a una reducción muy grande de las poblaciones indígenas que por todo tipo de cosas que pasó ahí después que llegaron los europeos, como con las guerras de conquista, con las epidemias que pasaron ahí, los desplazamientos de estas poblaciones, destrucción de los ambientes en que vivían, y pues estas poblaciones han reducido mucho, incluso creo que se lleva a cifrar un 90%, ¿no? O sea, sí, con el estudio de los genomas podemos hacer esta inferencia del histórico del tamaño de estas poblaciones en el pasado con base en la diversidad genética que se ha observado, y pues lo que vemos es que hay una reducción en general de más del 90% de estas poblaciones en los últimos 500 años, y que esto genera un efecto que es que a lo largo del genoma de estos individuos, de estas poblaciones indígenas, que tienen muchas partes del genoma que están en homocigosis, ¿no? O sea que la información genética que viene de los padres y las madres es la misma, o sea, no hay variación genética en algunas partes del genoma de estos individuos. Y esto es un riesgo porque como cuando hay la misma información genética de los padres y las madres del individuo, no hay variación genética, y estas posiciones del genoma donde cuando hay la misma variante genética que codifica a una proteína, por ejemplo, que tiene una característica que es recesiva, o sea que solo aparece cuando tiene la misma información genética en las dos heredadas, tanto del padre como de la madre, se manifiesta en el individuo, o sea que cuando tiene esta diversidad genética tan baja es más
probable que se observe enfermedades genéticas en estos individuos, pero también como hay poca variación genética entre los individuos de la misma población, que también cuando surgen, por ejemplo, enfermedades infecciosas como un patógeno o algo así, como hay poca variación genética, si este patógeno afecta a un individuo, pues muy probablemente afecta a todos. O sea que el impacto incluso de enfermedades infecciosas es más grande potencialmente en estas poblaciones que tienen poca diversidad genética. O sea que el efecto de la colonización no solo produjo el mestizaje, también la reducción de estas poblaciones que tiene un impacto en la diversidad genética de estas poblaciones incluso hoy, y que esto influye bastante en la prevalencia de enfermedades genéticas y también en el impacto de enfermedades infecciosas en estas poblaciones. Claro, un poco lo que nos comentabas al principio, que era más importante que hicierais muchas secuenciaciones en poblaciones distintas, porque dentro de cada población había muy poca variedad. Es esto un poco el origen, es lo que nos estás contando, ¿no?, de esta situación. Sí, que pues una de las cosas que contribuye para que tengan poca diversidad es el impacto de la colonización, que pues redució mucho la diversidad genética de estas poblaciones, que pues si hay una disminución del tamaño de estas poblaciones de más del 90%, pues obviamente que la diversidad genética que queda después de que pasa esto es una parte pequeña de lo que había antes. O sea que cuando podemos observar los genomas antiguos de individuos de América se puede ver que había más diversidad antes. Y pues esto sí que tiene un impacto en todos los niveles, incluso en la salud de estas poblaciones y también de las poblaciones descendientes de indígenas que han heredado esta ancestría indígena también. Qué interesante y cuántas cosas por conocer, ¿no? Parece increíble, pero bueno, estábamos ahora en 2026 y es cuando se ha concluido este trabajo de secuenciación que, como nos dices, realmente tú culminas un trabajo de décadas, ¿no? Que incluso empezó pues con los investigadores que estaban con tu directora de tesis en los años 60, o sea que lo habéis ido, sí. ha sido desde luego un trabajo muy complejo, como vemos, pero muy interesante y muy revelador también de lo que ha pasado en el continente en cuanto a poblaciones. Cuéntanos ahora en qué estáis y qué es lo siguiente que vais a hacer. Claro, exactamente, es que pues tampoco termina ahora este trabajo, que es algo que no termina, ¿no? Es que es una investigación que tendremos que seguir haciendo y cada vez pues intentando incluir más diversidad genética de las poblaciones, poder incluir una diversidad más bien representativa de cada país, cada grupo étnico-lingüístico de indígenas, para que todos ellos puedan beneficiarse de estos impactos de la genómica en la medicina en el futuro. Pues esto yo creo que es el principal, que es esta preocupación con el bienestar y la salud de las personas indígenas, que son los más impactadas por estos estudios, y también obviamente las poblaciones mestizas latinoamericanas, no solo latinoamericanas también, que mismo las de otras regiones se pueden beneficiar de estos estudios. Sí, yo creo que pues seguir con esta investigación, principalmente con un enfoque en las poblaciones indígenas, para que podamos entender mejor el origen de estas poblaciones y también la variación genética de ellas y el impacto que tienen en la salud de estas poblaciones en las poblaciones actuales indígenas y mestizas. Bueno, pues os queda mucho trabajo por delante, muy importante sin duda, pero desde ya pues os damos la enhorabuena por este trabajo tan interesante, tan revelador, que acaba de publicarse en Nature. Marcos Araujo Castro de Silva, vamos a esperar también un poco todo lo demás que sigáis haciendo, así repetimos conversación contigo. Recordamos, investigador en el Instituto de Biología Evolutiva, Centro Mixto del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra. Marcos, enhorabuena y hasta la próxima. Muchas gracias, José. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es